Grabando. Perfecto. Entonces, hoy día lo que vamos a ver, vamos a ir trabajando con funciones como estamos conversando y vamos a ver diccionarios, ¿ya? Que es un tipo de datos, una estructura de datos que me permite guardar información. Voy a sacar esto, porfa. Insisto, prendan sus cámaras, me ayuda mucho a mí. Entonces, sigamos un poco con las funciones, ¿ya? Como veníamos conversando, una función lo que hace es encapsular un algoritmo o una parte de él, ¿ya? O sea, me permite tener cierta lógica encapsulada. Está ahí guardadita, ¿ya? Y lo que eso, ¿qué gracia tiene eso? Que yo puedo llamarla todas las veces que quiera. Porque hasta el momento, si nosotros queríamos hacer un cálculo, cada vez que queríamos hacerlo lo teníamos que escribir de nuevo, ¿verdad? Entonces, es que yo tenía un código que tenía 25 listas, iba a tener que y calcular la suma de todos los números que hay en una lista, iba a tener que hacer eso 25 veces, poner 25 veces el for, suma igual 0, y empezar a revisarlo, ¿no es cierto? Y esta cuestión, obviamente, es poco escalable. ¿Qué significa que sea poco escalable? Que esta cuestión no la puedo hacer crecer. O sea, 25 ya me da una lata atroz, ¿ya? Entonces, debe haber una forma de hacer que yo escriba una vez nomás cómo es el procedimiento para calcular la suma y después lo pueda llamar varias veces. Y eso es lo que hace una función, encapsula un algoritmo. Entonces, ¿cómo funciona? Y esto es súper, súper importante que lo entendamos. Una función recibe parámetros, ¿ya? 0 o más, porque puede no recibir ninguno. ¿Qué son los parámetros? Son los datos que yo le tengo que dar para que pueda hacer lo suyo. Y una función siempre me devuelve algo, siempre retorna. Importante, siempre. ¿Ya? Si yo le hablo a Nicolás, eso mismo, y te digo, hola Nicolás, yo voy a esperar que me responda, ¿verdad? Hola, profesor. Eso, gracias. No, me quedo esperando. Me quedo esperando una respuesta. Culturalmente es por educación. En el computador no es por educación, es porque así funciona. Ya siempre va a responder. Entonces, es muy importante que tengan eso. ¿Cómo respondo? Cuando estoy dentro de una función, yo voy a responder con un return, que es la palabra que dice, ok, responde. Termina y responde. Entonces, ejemplo básico, vimos esto, ¿verdad? Que habíamos definido una función duplicar, que recibía un número, calculaba 2 por ese número, y eso lo respondía. Ese era el return. ¿Sí? ¿Súper claro? Aquí estamos todas las máquinas hasta el momento. Clarísimo, profe. Perfecto. Aquí tenemos como la explicación de cada una de las partes. ¿No es cierto que habíamos dicho que para definir una función tenemos la palabra def, la palabra clave def? Después viene un nombre. ¿Por qué viene un nombre? ¿Alguien me puede decir? Para llamarla. Para llamarla, ¿verdad? Porque yo en mi código puedo tener muchas funciones, entonces quiero poder identificarla para poder llamarla. Porque si es que yo quiero saludar a Thanos, yo tengo que decirle hola Thanos. No tengo que decir hola nomás. Porque ahí existe la probabilidad que me responda otro, que me respondan todos, o que Thanos no responda nomás. Hola. Esté streameando de nuevo y no me responda. ¿Ya? Profesor, una pregunta, Dime. que es algo que me pasó haciendo el laboratorio, que, o sea, ya, igual, usted no había dicho que si yo defino una variable dentro de la función, es una variable como interna, ¿cierto? Y me pasó que, o sea, no sé, ponte tú, tenía esta variable duplicar, y si después más abajo creaba otra variable, me dejaba crearla con el nombre duplicar, pero no me llamaba la función. Exacto, no chocan. Vamos a Ya, verlo, ¿ya? dale, No, sí, lo vamos a ver hoy día. Si es que al final de funciones, antes de partir con diccionario, seguís con la misma duda, me la haces de nuevo. ¿Te tinca? sí, perfecto. Ya, buenísimo. Entonces tenemos el nombre de la función y entre paréntesis después ponemos los parámetros. ¿Qué son los parámetros? Son los datos que le tengo que entregar para poder trabajar. Son los datos que necesita la función. Por ejemplo, duplicar. Necesita un número para poder multiplicarlo por 2. Si digo duplicar y no le paso nada, la función no sabe qué hacer. ¿Verdad? Después la instrucción para que la función termine y retorne. Return. Y básicamente le dice, responde con esto.
¿ya? Y ojo, muy importante, termina y retorne. Después de un return no se ejecuta nada. También lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo podemos llamar a la función? Con su nombre y entre paréntesis pasamos los... Siempre vamos a abrir y cerrar paréntesis cuando estamos llamando a una función. Porque si es que no ponemos estos paréntesis, lo que estamos haciendo es trabajar con una variable. ¿Ya? Y quizás eso responde a tu pregunta, ¿quién era? Nicolás. Entonces, siempre que llamemos una función, vamos a poner el nombre y abrir y cerrar paréntesis. Si es que la función no recibe ningún parámetro, entre los paréntesis no hay nada. Si la función recibe un parámetro, por ejemplo, esta duplicar, que necesita un número, entre paréntesis le voy a pasar ese número. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, en la línea 10, ¿ya? ¿Qué hay almacenado en la variable cuádruple n? 4, ¿Por qué? porque tiene una función duplicar que devuelve 2 por la X y ahí la X haría que es N. Ah, no, pues 8. Miento. ¿Por qué lo hizo 2 veces? ¿Alguien más puede decir algo? Cuádruple n es por 4. Ya, obvio, pero no lo mires en base al nombre de la variable. Mira en base a lo que está pasando, a la derecha del signo igual. Hay dos funciones llamadas dentro de una variable. ¿Ya? O sea, la misma función llamada dos veces. La misma función llamada dos veces. Y pregunta, la primera vez que se llama, ¿con qué valor se está llamando? Con el 2. Y la segunda vez que se llama, ¿con qué valor se está llamando? Con el 2 metido en la función. ¿Y qué valor da eso? 4. Miren, muy bien. La función duplicar recibe un número, ¿verdad? Entonces, yo tengo duplicar de duplicar de n. Entonces, duplicar de n va a llamar la función duplicar y yo le paso n igual 2, entonces eso va a tomar el valor 4. Entonces, y ahora con ese 4 yo llamo duplicar de nuevo. ¿Se entiende? Es igual como cuando hacíamos int de input. El resultado de la llamada de una función se lo pasamos a otra. Profesor, una pregunta. Dos, en realidad. ¿Toda la lista de asistencia? Por casualidad. ¿Ah? ¿La lista de asistencia? No la ha pasado. Ah, ya, buenísimo. Y la otra era que también me pasó en el laboratorio que hacía lo que usted está diciendo, hacía cosas dentro de la definición y no me la... y no me la corría. ¿Cómo? No entendí nada. Dentro de la definición se supone que podemos hacer lo que queramos, ¿no? ¿Cómo dentro de una definición podemos hacer lo que queramos? Me perdí en tu pregunta. Podemos if, else, while, ¿no? Sí. De hecho, Ya, vamos a pues. ver. Estoy ahora hablando un poquito con las láminas y después nos metemos en el código. Ustedes saben que me gusta meterme en el código para que lo vayamos viendo juntos. Que me pasaba que cuando ponía esas cosas no me las reproducía, como que no las corría. El error es otro entonces. El error debe ser otro, entonces hay que buscar por dos lados. Ya, entonces, sigamos. Aquí yo le hago la siguiente pregunta. ¿Qué contiene LST al final del siglo? ¿Quién me puede decir? Tiene los pares del 1 al 20, ¿no? Revisen bien. Tiene listas dentro de una lista. Ya, bien. ¿Y qué cosa qué tienen Es estas una listas? Es una lista que tiene primero un número n y después el 2n dentro de la misma lista. Y eso 10 veces. Ya, a ver, ¿me podéis dar los primeros tres valores para entenderlo bien? Ya, así que primero uno, o sea, ya, si es que en la primera lista, No, dentro de la lista, ¿cómo si es hay que el un primero número. es 1? Si es que si es que i vale 1, o sea, va a valer 1 porque está en un foreign range. No va a valer 0.
sería 0 y después el otro valor sería 0 por 2, que es 0. Después 1, 1 por 2, 2. Después 2, 2 por 2, 4. Y así se hacen 10 listas con el número i y el doble de i. Ya, me perdí un poco. Déjame proyectar aquí código para entender. Vamos a pasar Visual Studio Code. Aquí, esto está como foto. Déjenme escribir exactamente lo que está. Def duplicar num 2 por num. Se ve el código, ¿verdad? Sí. Estoy escribiendo exactamente lo que está en la diapositiva, para que sepan. Y, yes. Y coma duplicar y eso. Ya, esto es lo que tengo, esto es lo que está. Ya, entonces, díganme, si yo aquí hago un print de LST, ¿qué es lo que va a salir? Según yo, está bien lo que dijo Manuel, pero se enredó un poquito explicándolo. Que te va a salir el primer número, o sea, 0, y el número multiplicado por 2. Después, como está del foreign range, va a aumentar en 1 el i, entonces está a imprimir el i, que es 1, y después lo va a multiplicar por 2, que es el 2. Y así, que eso es lo que está diciendo el Manu. Ya, perfecto, buena explicación, pero aquí te hago la siguiente pregunta. Entonces, tú me dices que me va a ir imprimiendo así, de partida. ¿Cuál va a ser el primer i? ¿El primer valor? Ahí va a ser 0,0. ¿Ya? Y después en otra línea me vas a escribir esto. No sería, Eh, serían sus no, listas, ¿no? sería la misma, según yo. Serían todas esas listas dentro de una lista más grande. Sí. Todas estas listas dentro de una lista más grande. Sí, Así hasta el 9. sí, bueno, hasta el 9. Así. ¿Esto dicen ustedes? 9,18. Sí, eso es. Ah, no es cuadrado, perdón. Pero el segundo no debería ser Eh, 2 entonces, la segunda parte. ¿Ah? El segundo no Sí, debería no es ser cuadrado, perdón. 1,2. Por la razón, lo hice pensando en el cuadrado. Ya, ¿eso dicen qué? Sí, Sí. ¿Apostarían su vida a esto? sí. Sí. Según yo, profe, el i simplemente es la posición donde va a ir el primer i, coma, duplicar, y el primer i que te tira es simplemente la posición donde va a ir en la lista, ¿no? Y no se imprime en Ya, el código. pero eso lo está poniendo ahí, ¿no? Lo está Pero guardando en una lista. A ver, probemos. Sobrevivieron. Sobrevivieron todos ustedes. A ver si son las máquinas. Me tocan puro alumno. Bueno, esto es una verdad. Ya, ¿quién se perdió? ¿Nadie? ¿Nadie se perdió? ¿Nadie se quedó colgado? Yo No le puede tengo ser. una consulta en verdad. Ya, dime, Matías. Con cámaras, pues prendamos las cámaras, pues Es interactuemos. que Llegamos a tener 8 ya, cámaras y ahora bajamos. la voy a enchufar, pero es que siempre se apaga sola. Como que la compré en Mercado Libre y no recomendado. No importa. Y da lo mismo, los que dicen que los lugares son muy feos, miren dónde estoy yo. Eh, Ya, pero dale, tu pregunta. que, claro, en la def puso ¿Ya? multiplicarlo por 2, ¿no? Sí. Y de ahí hizo en el rango 10, lista pen. Mi pregunta es, ¿de qué sirve hacer de ese modo y no un x igual a, no sé, el número i por 2 y de ahí te pone el x en el append?
Es lo mismo al final, ¿no? ¿Hacer un qué? Cambiar esta línea, ¿te refieres tú? O sea, sí, o sea, otra forma como... ¿Y qué es lo que dices La tú hacer? definición, Probémoslo. no sé, es que ya, desde aquí. Y te muteaste, así, no, pues dime, es que para entender bien lo que No, estáis pensando. lo que estoy pensando es que en la definición usted pone duplicar como una multiplicación, ¿no? Como Sí. el número por 2. Ujú. Mi pregunta es, ¿eso en qué cambia? O sea, ¿por qué no se puede hacer con un while y en vez de hacer for I in range? Como que, según yo, estamos encontrando diferentes métodos de hacer la misma cosa, ¿puede ser? No, mira. Aquí lo que estamos haciendo, aquí, es generar una lista de listas. En la que cada valor, cada una de estas listas que está dentro tiene dos valores. Uno es un i y el otro es ese i multiplicado por 2. Si te fijáis, aquí está el i y el i multiplicado por 2. El i y el i multiplicado por 2. El i y el i multiplicado por 2. Ah, está grande. Ah, ya. Ya, buenísimo. ¿Cachai? Sí, Otra ya, cosa ya es la estoy función listo. duplicar, que lo que hace es multiplicar por 2. Buenísimo. Profe, Dime. con lo que sabemos, ¿podemos hacer un taller ajedrez? ¿O es muy difícil eso todavía? No, de hecho sí pueden. Las reglas del ajedrez son súper complicadas, pero sí pueden. Daniel, te entiendo súper cortado, así que no cacho nada. Habla de nuevo. No veo nada. Oh, no te entiendo nada, sorry. ¿Soy yo o el resto tampoco lo escuchan? En verdad está cortado. Ya, sorry, Daniel. Escribe por el chat entonces. Ya, entonces. Perfecto. Aquí todas las máquinas entendieron muy bien qué está haciendo esta cuestión. Ahora, algunas reglas de uso generales. Ya, y ahí vamos a volver al código para cerrar algunos conceptos. Entonces, algunas reglas de uso generales en las funciones. Número 1. Una función puede no recibir ningún parámetro. ¿Ya? Y eso está bien. Por ejemplo, si yo hago una función que se llama lanzar un dado, que lo único que hace es retornarme un número aleatorio entre 1 y 6, no necesito pasarle ningún número, ¿verdad? Nosotros sabemos que siempre un dado va a dar un número aleatorio entre 1 y 6, entonces no necesito nada para hacer ese cálculo. Entonces esta función no recibe ningún parámetro. En la definición se pone el paréntesis, se abre y se cierra el paréntesis, pero no se le entrega nada adentro. Profesor, una pregunta, que en verdad es más de la función en general. Uh-huh. Si ahí el random, no sé, si creo una variable que se llame dado igual random.randit y el del 1 al 7, y después pongo return dado, ¿es lo mismo? Sí. Sí. Ya. Es O lo sea mismo. que es mejor, o sea, más cómodo hacerlo de la forma que yo dije cuando vaya a tener muchas cosas dentro del... Exacto, si es que esa variable después no Ah, la voy a usar para nada, solo para retornarla, lo ponía return al tiro, ¿no? ya, dale, perfecto. Dale, regla número 2. Una función puede no retornar un resultado en forma explícita. ¿Ya? Yo les dije al principio, siempre una función retorna algo, ¿no es cierto? Pero yo puedo hacer que una función no retorne explícitamente nada. Por ejemplo, esta, imprimir menú. ¿Qué tiene la función en la línea 10? ¿Qué hay guardado en la variable resultado? No hay nada guardado. ¿La función? No la función. Hay... O Sí sea, hay algo guardado. están los Print. 3 prints, ¿no? No, porque el print lo que hace es imprimir algo en la pantalla, pero no guarda ningún valor. Ah, no, pues pero si yo ¿Un pongo print resultado, según yo te va a imprimir esas 3 líneas, ¿o no? Puede ser que no tenga No. guardado como la variable nomás, como que esté nomás la variable, pero como que no tenga nada. Está guardado el non, ¿no? ¿Qué es el non? Vamos a probarlo. Miren, hagamos una función imprimir menú, ¿ya? Def
imprimir menú, no recibe nada porque no necesita nada para funcionar, y lo único que tiene adentro es... ¿me escuchan? Sí, lo escucho. Ya, perdón, es que se pusieron a llamarme por teléfono y como que se me desconectaron los audífonos. Ya, entonces, lo único que tiene adentro es un print que dice, este es el mejor software del mundo, coma, selecciona una opción. Wow. Una opción. Print. Opción 1, 2, 3. ¿Ya? Un menú genérico que no hace ni una cuestión. ¿Cómo llamo yo a esta cuestión? ¿Cuál es el nombre? ¿Ya? ¿Cuál es el nombre? ¿Con ratón? Imprimir menú. Imprimir menú. Abro y cierro paréntesis, ¿verdad? Porque es una lleva una función y no tiene ningún parámetro. ¿Pero el ratón? Sí. Espera un poco. Es que eso es lo que estoy mostrando, pues esta función no tiene un return. Entonces, yo lo puedo ejecutar y funciona perfecto. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pero yo les dije siempre una función retorna algo. Veamos qué está retornando esto. Resultado igual la llamada. Para ver qué estamos guardando. Y hagamos print de resultado. ¿Me siguen? No entiendo Claro. por qué no se puede poner directamente print, imprimir menú. Imprimir menú, ella ya se encarga de hacer los print. Entonces yo no tengo que poner print directamente. Ok. Ah, ya, tú estás diciendo por qué creo esta variable resultado. Sí, eso. Porque con este paso adicional queda más claro que si hago directamente lo que estás diciendo tú. Pero los dos funcionan, ¿verdad? Los dos funcionan igual. Ya, de Vale. hecho lo voy a hacer. Ya, lo voy a dejar comentado solo para que la explicación sea más clara. Ya, llamé a imprimir menú. ¿Sí? Se ejecutó. Me retornó algo, porque yo dije que siempre retornan algo, aunque yo no lo ponga. Ese algo lo guardé en la variable resultado. Y después entonces lo que hice fue print de resultado. Veamos la consola. Imprimió el menú y después imprimió none. ¿Por qué none? Porque la variable no tiene ningún return, y al tener ningún return devuelve un none. Entonces el resultado está tomando el valor none. Listo, no tengo nada que enseñarte. Perfecto. ¿Qué pasa si aquí yo pongo return 0? Va a volver cero, Poner ¿no? algo. Ahora me imprime 0. Pero yo no tengo para qué poner, en este caso no tiene sentido poner un return porque la función imprimir menú, piensen en su esencia, lo que se encarga, su responsabilidad es imprimir el menú, no es hacer un cálculo y devolverme el resultado. Entonces, no le pongo un return y por lo tanto me va a retornar none. Entonces, por eso si yo lo imprimo, me pasa none. Ahora yo les hago la siguiente pregunta a ustedes. ¿Vale la pena hacer esto? ¿Resultado igual imprimir menú? No, No, ¿verdad? Podría hacer simplemente esto. Me va a retornar algo, me va a retornar none, sí o sí. Pero como no lo uso para nada, no me interesa, no lo guardo en ninguna variable. Entonces, yo puedo hacer así nomás. Entonces, miren lo que está pasando. Siempre una función me retorna algo, pero en una de esas no estoy ni ahí con lo que me retornó, en este caso el none, y no lo guardo nomás, no se lo asigno a ninguna variable. Profesor, Dime. si le saca el imprimir menú de la línea 18, ¿también va a imprimir el menú? Dime tú. ¿Qué crees? ¿Cuál es tu intuición? Yo creo que no, pero no sé. Nada. ¿Qué es lo que Está pasó? llamando a la función. Exactamente, el intérprete de Python lee los archivos de arriba para abajo. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Va leyendo, ya aquí puros comentarios y no hace nada, de repente pum, se encuentra con la palabra clave def. Ah, listo, estamos definiendo una función. Ya, se llama imprimir menú, no recibe nada,
voy. No recibe nada. Voy de nuevo. Y estas son sus instrucciones. Ya, perfecto, listo. Tengo una función lista por si la quieres llamar. Después se termina el chip, nunca la llamaste. No la uso. Versus que si de aquí pongo esta llamada, imprimir menú, ahí entonces se va a llamar. Porque se terminó de definir y después dice, ok, y aquí están llamando a la función imprimir menú que definieron anteriormente. ¿Cachai? Y entonces aquí le hago la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si yo hago esto? No se La va a clave está en la imprimir. explicación que le la clave está en la explicación que le acabo de dar. No se va a ¿Ya? imprimir No se porque va, le de no se arriba va a abajo. imprimir. No se va a imprimir porque le de arriba para abajo. ¿Qué significa esto? Si yo ejecuto este programa, ¿qué va a pasar? Va a tirar error porque no existe la función. Eso, va a tirar error porque no existe la función. Miren la misma explicación de nuevo. El intérprete de Python va de arriba para abajo leyendo el archivo. ¿Ya? Puros comentarios, no hace nada. Después aquí se encuentra una llamada a una función. ¿Cómo sabe que una llamada a una función? Porque abre y cierra paréntesis. ¿Ya? Y dice a una función que se llama imprimir menú. Chuta, pero no la han definido todavía. Error. Oye, name error. El nombre imprimir menú no está definido. Porque está definido más abajo. Y como lee de arriba para abajo, la estoy tratando de usar antes de definirla. Entonces, ¿qué es lo que hace uno siempre con sus códigos? Arriba van las definiciones de funciones y abajo es cuando la usa. Ahora ejecuto y todo hermoso, funciona perfecto. Una pregunta Dime, que no entendí muy bien por qué si uno pone solo imprimir menú no me sale none. ¿en qué cosa? No, perdón, no entendí tu pregunta. La 19, la línea 19, ¿por qué no va a salir none? Ah, ya. Mira. Yo aquí estoy llamando a una función. ¿Ya? Le digo, ejecútate. Miremos la función. Al ejecutarse, ¿qué es lo que hace? Pone 4 prints, ¿verdad? Sí. No hace nada más. Entonces, ok, se ponen esos 4 prints. Y estaban aquí, de hecho. Y después, al final de la función, me va a retornar none. Pero eso no lo estoy guardando en ninguna parte. No se lo estoy pasando en print tampoco. Ah, entonces si uno Entonces, pone por eso no print, sí va a salir. pongo print. Aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Este print va a imprimir el resultado de llamar a esto. Y el resultado de llamar a esto es un none. Yo puedo cambiar ese resultado. Si yo pongo return hola, el resultado de llamar a esto, el resultado, no el proceso de cuando se ejecuta, porque el proceso de ejecución es el que genera todos estos prints. El resultado es un hola. Y ese hola, entonces, como es el resultado, lo voy a imprimir. ¿Ah? Sí, ya entendí. Gracias. Espera, Profesor, dime, se supone que entonces las otras cuestiones, no sé, las otras cosas que tienen paréntesis también son funciones, ¿o no? Lo que ya viene predefinido, ¿como cuáles, por ejemplo? como el append. Sí, pues es una función. ¿Y el random.random también? También. ¿Cómo lo hace? El principio de la primera clase te decía justamente, ya han trabajado con funciones y no se han dado cuenta. ¿Cómo lo hace? Esas funciones están definidas en una librería, no las tienes que definir tú. Pero lo que voy es de que, ¿cómo sabe que tiene que escoger algo al azar si es que es imposible? Así me explico. Hacer un cálculo que te salga cualquier cosa es muy difícil. No, existen formas de generar números aleatorios. Es un proceso matemático, lo vaya a ver más adelante, de hecho. Ya. Más adelante, no en este curso, en la carrera. Profesor, ¿es posible tener ¿cómo se llama? Un input dentro de una definición? Sí, obvio. Es que acá como con ese ejemplo ya puse imprimir y ya opciones igual a int input, ¿cuál opción quiere? Y después puse return opción, que es el nombre de la variable a la que le asigné el input. Y después en la línea justo abajo, que es un print que no hace nada, sale invalid syntax pyflex, y después si borro esa línea se corre para el de abajo, y si borro la siguiente línea el error se corre para abajo. Porque tenía entonces un error probablemente en la línea anterior. ¿Ya?
Revisa bien tu código para que sigamos, ¿ya? Ya. Regla número 3. Una función termina en el return. Piénsenlo como lógica. Si yo te digo, hola Javier, ¿ya? Javier saluda y listo, terminó de saludar, ¿verdad? Entonces, esa es la última instrucción. Él cuando me devuelve algo, que es el saludo, ya terminó. Return hace justamente eso. Te devuelve, pero entonces la función se termina de ejecutar. Miremos este ejemplo. Hay una función que se llama inalcanzable. ¿Qué pasa si yo llamo a esta función inalcanzable? ¿Qué se va a imprimir? La línea 5. ¿Nada más? No, nada más. Un 0 también, ¿no? ¿Qué dice el resto? Línea 5 y un 0. Ya, se va a imprimir solo la línea 5, ¿ya? Este código es inalcanzable. Nada más. El 0 es lo que va a retornar. Si es que cuando yo llamé a esta función lo guardé y después lo quiero imprimir, ok. Pero esta función en sí misma solo imprime la línea 5. Y la línea 7 nunca jamás se va a ejecutar. No existe forma de llegar a ella. Un return siempre va a terminar la función y va a devolver el valor. Es como cuando dentro de un while poníamos un break, que el ciclo se termina, punto. Esto es lo mismo, el return termina, punto, nada más. No existe otra cosa después de eso. Ya, entonces, por ejemplo, aquí, si yo les digo la línea 13, ¿qué va a imprimir? Ahí imprime el 0. Aquí imprime el 0, ¿verdad? Porque lo retornó, y en la línea 10 entonces lo asigné a una variable x, y después en la línea 13 dice el print de ese x. Pero la función en sí misma no imprimió solo, este código es alcanzable. Aquí les hago la siguiente pregunta. La línea 8, ¿esa línea es alcanzable? No, ¿Por qué? porque dentro de ese if, si es que llega el return, va a terminar ahí el ciclo o esa parte. Entonces lo que sigue después de eso dentro del if no lo va a devolver. Perfecto. La línea 12, ¿es alcanzable? Tampoco. Tampoco, ¿verdad? Por la misma lógica. Tiene un return justo antes, entonces nunca se va a ejecutar. Y aquí viene entonces una un poco más difícil. La 13, ¿es alcanzable? Tampoco. ¿Por qué? Porque está justo abajo del return 2. No, la 13, la 13. Tampoco, Ah, porque la 13. está el else, ¿o no? Y en el else va a estar el return. ¿Cómo así? No, ¿Puedes elaborar un poco esa respuesta? que si el if se cumple, va a pasar lo que está dentro del if y va a haber un return. Pero si no se cumple, va a pasar lo que está dentro del else y ahí hay otro return. Entonces no va a seguir para abajo nunca. Exactamente, eso es justamente lo que pasa. Nunca va a seguir para abajo, porque esto aquí, como tengo un if y else, son condiciones complementarias. Si no entra en uno, entra en el otro. ¿Verdad? Por lo tanto, la línea 13 nunca se va a alcanzar. Y ahora, entonces, una pregunta para Javier y Thanos, que están celebrando mucho. ¿Qué hay la línea 15? ¿Se imprime o no se imprime? ¿Lo puedes repetir, por favor, profe? Te fuiste al agua. Ya, Thanos, a ver, tu opción de salvarte. No, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Listo, al agua también. No, Puta, si ya caché que ustedes conversan todo el rato en clase. Ya, ¿alguien más? ¿Quién me puede decir? Línea 15, ¿se imprime o no se imprime? Un poco. No se imprime, ¿por qué? Lo mismo del if, porque ya pasa. Ya, una forma de descartarla es el mismo criterio que usamos dentro del if y dentro del else, que está justo después de un return. Pero ahora yendo un poquito más allá. ¿Ese return 2 se va a ejecutar alguna vez? Nunca. Nunca, ¿verdad?
Por lo tanto, tampoco nunca se va a imprimir la línea 13, como dijimos. Y la línea 15 entonces queda descartada por dos razones. Uno, está después de un return. Y dos, está en este bloque que nunca se va a alcanzar. El mismo que la línea 13 y 14. Entonces, la línea 15 nunca jamás se va a alcanzar. Encuentre el error. Está destacado, pero da lo mismo. Yo quiero hacer una función, encuentre el error, que retorne la suma de los primeros n cuadrados perfectos. ¿Ya? Entonces, ¿esta función funciona o no funciona? No por la indentación en return. O sea, sí funciona, pero no la funcionalidad que tiene que tener. ¿Ya? Bien, ¿qué fue el que lo dijo? Nicolás. Y efectivamente, oye, ¿Matías fue el otro? No, ahí me perdí. Yo. Ah, Manuel, sorry. Ya, bien. Entonces, funciona. Pero yo les hago la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si llamo a la función encuentra el error con el número 1? ¿Qué me va a retornar? 2. Ah, no, mentira, 1. Ya. Ya, ¿qué pasa si la llamo con el número 2? 4. Si la llamo con el número 9. 81. Bueno, sabemos las tablas. Ya. Entonces, pero chuta, no está pasando lo que yo quiero, porque quiero que me devuelva la suma de los cuadrados. Hay que bajar el ratón. Ya, Raimundo, explícame ahí. quitarle ¿Qué la es lo que sangría. pasó? ¿Ah? Si uno le quita la sangría al ratón, va a funcionar. ¿Y por qué? Porque está dentro del while y como está dentro del while, entonces al final llega al final. Del final debería ser i más igual 1, pero va al ratón, entonces termina antes de que termine el while. Ya, está bien eso, pero tu explicación fue muy enredada. ¿Alguien puede complementarlo? Ah, Javier se quiere reivindicar. Dale, Javier. Ya. Hay que poner el return fuera del while. O sea, porque el while lo que hace es tomar el valor y estar repitiéndolo a cada rato hasta que el valor sea menor o igual a n. Y cuando no sea así, el while va a parar, entonces de ahí va a tomar el valor que está abajo, que en este caso tendríamos que poner el return. Perfecto. ¿Y qué es lo que está pasando ahora entonces? Lo que está pasando ahora es que entramos al while, hacemos la suma de i elevado a 2, luego ahí le sumamos 1 y luego vuelve un return. Y el tener return ya para la función nuestra que estamos creando. Exactamente. Muy bien, Javier. Está ahí reivindicado. Salvado del agua. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Este while no se alcanza a ejecutar varias veces, sino que a la primera le damos un return y corta. ¿Ya? Esto es un error típico. Muchas veces me dicen los alumnos, profesor, llevo una semana tratando, aunque no lo crean, una semana buscando este error y no logro cachar. Yo miro, le quito la sangría al return y listo. ¿Ya? Pero Esta cuestión es por el while tomando como if, ¿no? ¿Ah? El while tomando en este caso if. ¿El while está usando un if? No. Porque no sé. No, pregunta si que ahí el while cuenta como un if. No cuenta como un if, Miren, denme un segundo, voy a escribir, voy a proyectar Visual C Code de nuevo, y lo que voy a hacer es escribir, esto también está con foto, así que lo voy a tener que escribir. Def encuentra el error, recibe un n, y ¿qué es lo que hace? Igual 1, suma igual 0, while i menor o igual n, entonces suma más igual 1 al cuadrado y más igual 1 return suma. Perfecto, ya. Ahí estamos. Entonces, vamos a hacer... Es Dime. i elevado a 2, no 1. Gracias. Ya, entonces aquí lo que vamos a hacer es resultado igual, encuentra el error con 2. Y vamos a hacer print de resultado. Si ejecuto, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ah? Restulado. Ya, gracias.
imprime 1, ¿verdad? ¿Todo bien? Lo llamo con 4 y imprime 1. Chuta, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Encuentro el error. Igual 1, suma igual 0. Perfecto. While i menor o igual que n. Ya, n le dijimos, bueno, ahora está con 4. 1 es menor o igual que n. Sí, perfecto. Suma más igual i al cuadrado. Y 0, perdón, 1. Así que suma que valía 0, ahora vale 1, ¿verdad? Porque le sumé 1 al cuadrado. Ahora i más igual 1 para avanzar. Y después return suma. Y retorné esto al tiro. Entonces siempre me da 1. Da lo mismo el número con que yo lo llame. Siempre me da 1. Porque estoy frenándolo en la primera vuelta. Si yo le quito esta sangría, ¿qué es lo que pasó? Ya este return no está dentro del while. Entonces el while se va a ejecutar entero. Hasta el valor n. Y después me va a retornar la suma. Probémoslo. Ahí lo llamé con 40 y me da ese número. Si lo llamo con 0, o sea, con 4, me da ese número. Entonces ahora está funcionando bien. Entonces, ¿cuál era el error? Que el return lo tenía puesto adentro del while. Entonces siempre lo frenaba en la primera vuelta. Nunca llegaba a la segunda iteración. ¿Sí? Ese era el error de esta lámina. No entiendo qué se supone que hace esa función. ¿Por qué te tiró 40? ¿Quién me preguntó? Yo, Matías. No entiendo por qué te tiró 30 cuando le pusiste 4, por ejemplo. Mira, esta función lo que hace es sumar los primeros cuadrados perfectos. ¿Qué significa esto? Si yo lo llamo con 4, me va a retornar la suma de 0 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Eso es lo que está haciendo. Está calculando esta suma. La suma de los primeros de los números al cuadrado desde 0 hasta el n que tú le entregues. Fíjate, parto en 0 y después le estoy diciendo a suma le voy sumando cada vez i al cuadrado. Dale. ¿Cachai? Sí. Perfecto. Volvamos a la presentación. ¿Estoy proyectando la presentación? Sí. Ya, aquí está la explicación entonces. Regla número 4. No se puede llamar una función que no está definida. ¿Se acuerdan cuando yo la llamé y después la definí y me pataleó y me dijo no está definido? Con mayor razón si es que uso el nombre equivocado. Si es que defino una función llamar un dado y llamo a sacar una carta. Me va a pasar exactamente lo mismo. Me va a decir, oye, sacar una carta no está definido. ¿Qué es esto? ¿Ya? Para poder usarla tiene que estar definida. Regla 5. En un mismo archivo no pueden haber dos funciones que se llamen igual. Porque si no, el computador no va a saber a cuál está llamando. Si yo hago esto, por ejemplo, en la línea 5 y en la línea 8, defino una función, llamar un dado, y efectivamente en la línea 8 lo estoy haciendo como alguien me dijo antes, no me acuerdo quién era, que era el randint, asignarle una variable y después retornar esa variable. ¿Ya? En la misma función, estas dos funciones hacen exactamente lo mismo. ¿Ya? Y el problema, ¿qué es lo que tengo? Que las dos se llaman igual. Entonces, Spider van a ver que a la izquierda les tira esta alerta y dice, hey, aquí tenía un problema porque ya tenía esta función definida. Y si es que se les pasó la alerta o Spider no se las tiró, ustedes ponen a ejecutar y les va a patalear. ¿Ya? Regla número 6. Los nombres de los parámetros, y aquí también voy a responder una pregunta que tenía Matías antes, no van a entrar en conflicto con las variables definidas en otro lado. Pongan harta atención acá. Tengo dos funciones. ¿Ya? En la línea 3 defino n sobre k, que recibe un n y recibe un k. Fíjense aquí en verde está pintado el valor n. Está definido dentro de un bloque. Dentro de la función va a existir esta variable n. ¿Ya? Entonces la línea 4 la puedo usar porque estoy dentro de la función. Por otro lado, tengo otra función en la línea 6 que se llama factorial, que también recibe un n. No está en nada relacionado con el n anterior. Aquí yo le estoy diciendo, voy a recibir un parámetro que yo internamente voy a llamar n. ¿Ya? Pero yo internamente, solo
yo dentro de mi función. Entonces, por lo tanto, en celeste aparece esta n en la línea 6 y en la línea 9, porque estas son las mismas, pero son distintas a las que están pintadas en verde. No se relacionan entre sí porque viven en dos mundos distintos, en dos funciones aparte. Y por otro lado, en la línea 14, tengo otro n, ¿ya? Y que ese n lo uso en la línea 17 y en la línea 18. Y aquí, si se fijan, está pintado en rojo, porque este es otro n, otra variable que tiene el mismo nombre, pero está en un mundo distinto. En la línea 3 y en la línea 6 definí dos mundos, dos funciones, que internamente pueden tener las cosas que ellas quieren. ¿Ya? Y pueden entonces tener una variable que se llama n, que no va a chocar entre ellas dos funciones, porque son dos mundos aparte. Y tenemos un tercer mundo, que es esta variable global, en la línea 14, que son como las variables que yo defino cuando voy haciendo mi código base. El código que se preocupa de hacer todas las llamadas. Entonces, si se fijan, tengo tres variables n, la que está en la función n sobre k, la que está en la función factorial y la que está en el entorno global, en la línea 14, y no chocan entre sí. Si bien tienen el mismo nombre, están en mundos distintos. Pensémoslo de la siguiente manera. Yo tengo un hermano que se llama Francisco, ¿ya? Que de hecho está acá atrás. Pero ustedes también pueden tener un hermano que se llama Francisco, pero es en otra familia. Entonces no van a ser el mismo hermano, no va a haber un conflicto de los nombres. Nunca va a pasar que si yo llamo a Francisco, me responda su hermano y no el mío. Excepto que si estamos en una misma sala juntos. Pero esa situación no existe aquí en el computador. ¿Ya? Entonces, en cada familia pueden haber hermanos, obviamente dentro de la familia, con nombres distintos, porque ya dos hermanos que se llaman igual ya sería ridículo. Pero en mi familia y en la familia de ustedes pueden haber personas que se llaman igual y no hay problema. Esto es exactamente lo mismo. En la función 3, o sea, en la función n sobre k, en la función factorial y en el entorno global, pueden haber variables que se llaman igual. Y entre sí no chocan porque son mundos distintos. Ahora, si yo dentro de la función factorial defino otra variable n, esa va a chocar con el n que está dentro de factorial, porque ahí sí que en ese mismo mundo, en esa misma familia, hay dos variables que se llaman igual. ¿Les hace sentido esto? Profe, yo tengo una duda. Dale, Felipe. No, Ah, no, acá se en nos este quedó caso, pegado, esto fue demasiado difícil. en este caso no importa que factorial esté definida en la primera función, pero como que se define después de la primera. Ah, efectivamente factorial debería estar arriba. Sí. Sí, factorial debería estar arriba porque n sobre k la usa. Ya. Regla número 7. No metan una función dentro de un if o un while. La definición me refiero. Esto, por ejemplo. While i menor que 10, def factorial. No. La definición la hacen afuera del while. Y dentro del while la pueden llamar todas las veces que ustedes quieran. Así, por ejemplo, def factorial. Y después abajo tengo un while en el que puedo llamar a factorial todas las veces que yo quiera. Pero el def, la definición, no va dentro de un while, no va dentro de un ciclo. Aquí. Piensen que aquí lo que estaríamos haciendo es definir la misma función 10 veces. Eso no tiene sentido. Yo la defino una vez, como acá, y la puedo llamar 10 veces. Profesor, una pregunta. ¿Uno puede llamar una función dentro de otra función? Entonces tú, para hacer las tablas de multiplicar, que uno tenía que recorrer una lista. Si uno define una función que recorra listas, se necesitan dos whiles, entonces uno mete una función dentro de la otra función. Ya, pero no definirla adentro. Y de hecho, eso es justamente la regla número 8. Dentro de una función no va otra definición de función. En este ejemplo, de hecho, hay dos errores. Uno, definir funciones dentro de un while. Y dos, dentro de una función está definiendo otra función. Eso no se hace. Son funciones aparte, las defino por separado y las puedo llamar como yo quiera. Así, por ejemplo. ¿Ya? Por un lado, la función multiplicar por 2. Por otro lado, la función factorial de 2n.
Por otro lado, tengo el while que empieza a llamar todas las cosas que yo quiera. Y si te fijas en esta función, en la línea 8, dentro de la función factorial de 2n, estoy llamando a la función multiplicar por 2, respondiendo a tu pregunta, Felipe. Porque la puedo llamar todas las veces que yo quiera. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Buenísimo. Profesor, Dime, Borja. sí se podría poner como un if y después definir una función, ¿o no? Como que si es que pasa esto, definimos esta función. No. La definición de función no va nunca dentro de un if, dentro de un else, dentro de un loop. Me refiero while, for, lo que sea. No. Va por sí sola. ¿Ya? Siempre piensen que la definición de una función va pegada aquí, sin ningún nivel de sangría. En el primer nivel. Si es que yo quisiera que una función se definiera solamente si es que se cumple No. si es que se cumple algo. No se podría. No. La función tú la defines siempre. Tú pones condiciones para ver si es que la llamas o no la llamas. Pero la Ya. función la defines siempre. Ya, gracias. ¿Cachai? Sí, perfecto. Nunca usar variables globales para retornar valores de una función. Miren lo que pasa esta función. Define una variable en la línea 2, red igual 1, 2, 3, 4. La línea 4 hace una función que no funciona, hace todo un cálculo y al final en vez de retornar dice red igual resultado. Lo que hizo fue modificar esta variable que estaba afuera. ¿Ya? Esa cuestión, problemas seguro. Siempre usen return. ¿Ya? Una función que reciba los parámetros que necesite, haga los cálculos que necesita y retorne. No se pongan a hacer estas cosas así tan creativas porque empiezan a romper todo. Python es un lenguaje súper permisivo en algunas cosas que puede ser bueno y puede ser malo, entonces hay que tener harto cuidado. Entonces, ¿cómo lo harían de manera correcta? Así, al final en la línea 9, en vez de poner red igual resultado, pondremos return resultado y después la podemos llamar de manera normal. Regla 10. Una función nunca terminará ni retornará si internamente hay un ciclo infinito. Si yo tengo este ciclo infinito, ¿ya? Esta función nunca va a terminar porque me voy a quedar pegado en el ciclo. Miren lo que está pasando. Parto i igual 1, mientras i sea menor o igual que k, que es un número que me dieron, y después hago k por igual 3. Estoy moviendo el k, no estoy moviendo el i. Por lo tanto, tengo un ciclo infinito. Me voy a quedar pegado dando vueltas acá, todo el rato. Y esta función no va a retornar. Vamos a ver un ejemplo. Aterricemos un poco esto. Cálculo de un factorial. ¿Se acuerdan que lo hicimos en Scratch? ¿No? No importa. ¿Cómo calculamos el factorial de un número? Voy a presentar aquí. Con while también, pues, ¿no? Ya. Le poní while, no sé. Me da lata seguir, me da lata pensar la verdad. ¿Cómo me da lata? Estamos aquí para pensar. Pedí un n que va a ser el número que queréis sacar el factorial. Ya. Y después poní while n sea mayor a 0. Y después adentro decir la multiplicación de n por n-1. Después le cambiáis el valor de n que sea n-1. Después así el nuevo n por n-1. Y hasta que el n te va a terminar quedando 0 y se va a salir del while. Perfecto. Entonces miren, hagamos exactamente lo que tú dijiste. N igual int de input de ingresa un valor. ¿Sí? Y vamos a decir if n menor que 0, entonces print no se puede calcular el factorial de un negativo. ¿Sí? Y si no, sí se puede calcular y aquí vamos a calcularlo. ¿Y cómo vamos a hacer? Factor igual 1,
factorial igual 1. While factor menor o igual que n factorial por igual factor. No me gusta el nombre factor. Hacemos y mejor. Y más igual 1. Y después vamos a hacer un print de factorial. ¿Siguen la lógica? Profesor, es que Entonces- lo puede acercar un poco y no alcanzo el código. Mm. ¿Mejor? Sí, gracias. De nada. Entonces, si yo ejecuto esta cuestión, ingreso un valor 3. Me retorna 6. Está bien, ¿verdad? 5. Ya, bien. Ahora yo le hago la siguiente pregunta. Quiero calcular el factorial de n más 1. Ya tengo un n. Calculé el factorial de n. Y ahora quiero hacer el de n más 1. Oh, qué cacho, ¿verdad? Copy-paste. Toda esta cuestión, si n más 1 es menor que 0, no se puede calcular, sino aquí n más 1. Y hacemos la misma cuestión. Entonces, es un valor 3. Y me da los dos valores. ¿Sí? Pero yo les digo, esta cuestión es un cacho. Estoy haciendo exactamente lo mismo una y dos veces. Lo único que cambia es el valor al cual quiero llegar. ¿No es cierto? Entonces, nosotros sabemos, porque tenemos en la cabeza un concepto que se llama DRY, que es don't repeat yourself. Si tú estás haciendo algo en lo que te estás repitiendo, estás haciendo más de una vez algo, hay una forma mejor de hacerlo. No te repitas. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que lo que podemos hacer es definir una función def factorial que recibe un n. ¿Y qué va a hacer esta función? Miren, meto todo esto acá y lo empezamos a ordenar. Ya, si es que es menor que 0, no se puede calcular el factorial de un negativo y ponemos return. ¿Ya? Ojo, no, return nada. No estoy poniendo ni un valor acá. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? ¿Qué creen que pasa por atrás si yo hago eso? Va a devolver none. Va a devolver none, exactamente. Pero hagamos una cosa. Hagamos la función factorial asumiendo que la llamamos con un número correcto. ¿Ya? Entonces, todo esto, chao. Este else ya no existe porque era la respuesta al otro. Y me queda esto. El procedimiento que teníamos acá para calcular el factorial. La única diferencia es que en vez de imprimirlo, no lo quiero imprimir, voy a hacer un return. Empezar de una función que me calcula el factorial. Entonces, yo aquí puedo llamarla todas las veces que quiera. Factorial con el valor 0, la puedo llamar con el valor 1, la puedo llamar, ¿qué les comentó? Sí, con el valor n, la puedo llamar con el valor n más 1. Y todas esas veces va a funcionar. Se calculó todo. La pude usar 4 veces sin ningún problema, la puedo usar 1.000.000 de veces sin ningún problema, pero la lógica la escribí solo una vez. Extraordinario, ¿no? O sea, aquí es donde las funciones empiezan a tomar más valor, porque, oye, en verdad me están ayudando a hacer mi código más fácil. Entonces, yo les digo ahora, oye, borramos esto, comentémoslo, y digo, quiero calcular n sobre k. N sobre k, no, n, me tupí. ¿Cómo n sobre k? ¿Qué es lo que es n sobre k? N factorial, sí, combinatoria, dividido en n factorial
por n menos k factorial. K factorial. Por... Y k factorial. Ah, eso era. Perfecto, mira, yo quiero calcular entonces una combinatoria. ¿Ya? Lo voy a hacer en una función porque también quiero poder llamarla varias veces. Def combinatoria y tiene que recibir un n y un k. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace? Tiene que calcular un n factorial, tiene que calcular 3 factoriales. Si no fuera por las funciones sería un cacho, porque aquí ya tenemos que calcular 3 factoriales, o sea, es todo esto 3 veces. Pero ya tenemos una función que hace el factorial. Entonces podemos hacerlo súper fácil, porque podemos decir, es el factorial de n dividido en factorial por factorial. En el factorial de k y en el factorial de n menos k. ¿Sí? Y eso lo pongo en un return, porque ese es el valor. Probémoslo. Print combinatoria 10/2. Ah, tengo el n. Ahí está. Y ahora, ¿sabéis qué? Quiero la combinatoria de 10/3. Lo ejecuto. Esto es por el anterior. Y ahí se calculó de nuevo y no tuve que escribir toda la lógica de nuevo. ¿Se fijan? Estoy llamando a la función todas las veces que yo quiera, porque la lógica en sí misma ya la hice una vez. Entonces, lo puedo usar todo lo que yo quiera. Y de hecho, for i in range de 1 hasta 1000, 1.000.000. Print combinatoria de i sobre 2. Esta es la cantidad de veces que voy a llamar a esta función. Y... ¡oh! Me equivoqué. La línea... ah. Estoy comentando esto que era el código anterior. ¡Tum! Ahí está calculando. Mire, cada uno de estos números fue una llamada a la función combinatoria. Y esa función combinatoria, a su vez, llamó 3 veces a la función factorial. Y listo, ahí está llamándose todos estos millones de veces y perfecto. Definir las funciones una vez y las puedo usar todas las veces que yo quiera. Extraordinario. Profesor, pero esa cuestión no va a terminar nunca, ¿no? ¿Por qué? Ah, no, ya la encontré en el lado. Falta mucho. Sí, caleta, le puse un número gigante. Diego, no te entendí nada. Daniel, perdón. Uno puede ir a función dentro de función, lo que dice un... ¿no? Ya, ojo una cosa. Puedo llamar a una función dentro de otra función. Dentro de combinatoria llamé a factorial. Pero no defino factorial dentro de función. Esto así. Así estaría pésimo. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Os claro las máquinas de funciones? Voy a cortar esto. Ya, tenemos un segundo tema. Ucha, para variar me voy a alargar, no me odien tanto. Pero me esfuerzo harto en que lo entiendan. Así que yo voy a mandar ahora la lista. Últimamente me he alargado un poco, pero lo que he tratado más es que entiendan todo. Así que porfa, estén bien atentos y si se quedan colgados hagan las preguntas. Les voy a mandar la lista. ¿Ya? Y vamos al segundo tema hoy día, que son los diccionarios. Pensemos literalmente en un diccionario en el que buscamos definiciones. Tenemos muchas palabras y tenemos un contenido para cada una de esas palabras, ¿verdad? Un valor. Dime. Parece que esa cuestión que mandó en el chat ya la había mandado antes porque sale aquí ya la respondí. Dame un segundito. A mí me pasa lo mismo. Sí, es que sin querer la semana pasada me equivoqué y les mandé esta lista. Dame un minuto. Delete all responses.
Y ahora sí, ahora traten de nuevo. Sí, perdón por ese error. Ya, entonces pensemos en un diccionario. Tiene muchas claves, que serían las palabras en base a las cuales yo busco, y cada una de esas tiene un valor, que sería su definición, ¿no? ¿Verdad? Literalmente, un diccionario así de la RAE. ¿Qué es lo que son los diccionarios entonces? Tenemos una estructura de datos que se llama diccionario. ¿Qué es lo que es una estructura de datos? Una forma de modelar datos, de almacenar datos, que se llama diccionario, que guarda asociaciones. Un par clave-valor. ¿Ya? Un par clave-valor, que sería, por ejemplo, en un diccionario de la RAE, palabra-definición. La clave puede ser cualquier tipo de dato escalar. Int, float, etc. No puede ser una lista. ¿Ya? Y el valor puede ser cualquier cosa. Escalar, lista, puede ser otro diccionario, no importa. Súper importante, no tienen un orden. No hay un orden secuencial. ¿Ya? Aquí el diccionario no tiene un orden. Tiene pares clave-valor. Nosotros estamos seteados por el diccionario de la RAE, que las claves están ordenadas por abecedario, ¿verdad? Para que nosotros podamos encontrarlas más fácil. Pero en sí misma no tiene un orden. Y las claves obviamente son únicas. Pensemos en los root también. Tenemos root nombre, por ejemplo. ¿Ya? No, ¿Profesor? la clave, que sería el root, tiene que ser único. No pueden haber dos personas con el mismo root. Y eso es súper, súper importante. Dime, Raimundo. ¿Kilómetro? ¿Algo como eso? ¿Ah? ¿Las claves al final son como lo que sería kilómetros, litros, moles, todo eso? ¿O nada que...? No entendí la pregunta. Es que no sé cómo se llaman esas cuestiones cuando son joule, kilómetros, ¿cómo se llama eso? Unidades de medida. Unidades de medida, no son unidades de medida al final. Las No, claves. no, nada que ver, nada que ver. Ah, entonces no estoy cachando. ¿Qué es? Cualquier valor. Cualquier valor. No tiene por qué ser una unidad de medida. Mira, aquí vamos a ver ejemplos que está quedar más claro. ¿Cómo creamos un diccionario en Python? Aquí, atentos, porque es súper, súper peludo. Abrimos y cerramos llave. Con eso, creamos un diccionario vacío, pero de un diccionario. Tenemos una variable d igual abrir y cerrar llave. Aquí tenemos entonces un diccionario vacío, al que después les podemos empezar a meter cosas. ¿O qué pasa si es que lo queremos crear con valores de una? Aquí sería la segunda parte de esta lámina. D igual, y entre llaves vienen puros pares clave-valor. Fíjense. Clave, clavicordio, es un string. 2 puntos, y después viene su valor, que es otro string. Instrumento musical con cuerda, bla, bla, bla. Siguiente elemento, clave, guitarra, como string. 2 puntos, su valor. Instrumento musical de cuerda formado por una caja hueca. Siguiente, marimba, lo mismo. 1, 2, 3 como string, su valor, el número 1, 2, 3. Siguiente, 1, 2, 3 como número, valor, el número 1, 2, 3. Siguiente, ¿Profe? valor, una lista, espera un poco, Felipe. Como string, 2 puntos, el valor de una lista. Aquí le hago la siguiente pregunta. ¿Tengo la clave 1, 2, 3 repetida? No, porque una es un int y la otra no. Exactamente, una es un int y la otra es un string, así que no están repetidas, son distintas. Siguiente pregunta, ¿todos los valores tienen que ser del mismo tipo de datos? No, ¿Por qué? ¿Dónde lo vemos, Daniel? en el string y en el int del 1, 2, 3. Ya en Ya, la eso quería destacar. No. En los 1, 2, 3, el lado izquierdo de los 2 puntos, estamos hablando de las claves. Yo ahora estoy preguntando por los valores. El lado derecho del 2 puntos. Ah, no, tampoco. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vemos ahí? Porque uno puede definir las cosas con strings o con int o con float y da lo mismo. Uno estaría buscando en un diccionario. Solamente Perfecto. repasar los valores. Perfecto. Y sobre este mismo entonces, ¿qué imprimiría esta línea que está destacada en rojo? ¿Qué creen ustedes? Sería Instrumento de percusión semejante al xilófono. Muy bien. Fíjense lo que está dentro del print, súper importante. ¿Cómo accedo a un valor en un diccionario? Con corchete, igual que en las listas, pero en la lista yo ponía un número, ¿verdad? Que era la posición, el índice. Aquí yo tengo que poner la clave. Entonces, la clave es un string marimba.
Y ahí entonces me retorna el valor del diccionario con la clave marimba, que es el string, instrumento de percusión semejante al xilófono. ¿Qué imprime esto entonces? ¿Cómo, cuál era la pregunta? ¿Qué imprime la línea que está destacada en rojo, el cuadrado rojo? Un error, ¿Qué va a creo, salir en ¿no? la consola? Lo de abajo. Obvio, pero lo que quiero es que ustedes lo vean, porque lo entiendan. Sin mirar abajo, sea lo mismo. Pero profesor, los strings no se pueden sumar, ¿o sí? Cuando tú los sumas, los concatenas, los estás pegando uno al lado del otro. Ah, vale. Entonces, imprime pongan harta el atención, valor. ¿quién está haciendo? Es lo mismo que la coma, ¿no? Eso es el más. Casi lo mismo. La coma dentro del print, la coma te agrega un espacio. Si lo sumas, no se agrega un espacio. Te va a imprimir el valor de la clave marimba y el valor de la clave 1, 2, 3 con comillas. Bien, y eso es lo que está abajo. Pero fíjense con lo que acabo de decir. Están concatenados, está uno pegado al lado del otro. Entonces dice instrumento de percusión semejante al xilófono, el número 1, 2, 3. No hay ningún espacio entre medio. ¿Ya? Estoy imprimiendo esos dos valores de esas claves pegados uno al lado del otro. Entonces aquí yo le hago una siguiente pregunta. ¿Podré comprobar de alguna manera si es que la clave existe? ¿Por qué me puede importar esto? ¿Qué pasa si es que yo busco en el diccionario la palabra Python? Diccionario castellano, porque en inglés me va a salir una serpiente. Me dice, no existe, ¿verdad? No existe esta palabra. Chuta. ¿Y cómo se hace esto de manera rápida? Se usa la palabra in, la palabra clave in. Miremos aquí, tenemos el mismo diccionario con el que venimos trabajando. Y decimos, if marimba in D, aquí lo que estoy diciendo es, marimba está dentro de las claves del diccionario D, print, la clave marimba está definida en el diccionario. ¿Qué me imprime entonces este código? ¿O qué hace este código? Más que imprime. Debería Yo voy a ver ser si lo error, ejecuto. si no está, ¿no? ¿Ah? Bye. Busca la marimba en el diccionario y si lo encuentra, ¿cómo se llama esto? Lo imprime. Y si no, no pasa nada. Ya. Y en este ejemplo en particular, Daniel, tú hayas hablado, no te entendí bien. O sea, no, te diría tirar lo que está definido con marimba, instrumento de percusión semejante al xilófono, ¿no? No. Mira, nunca estoy diciendo print diccionario en marimba. Te estoy diciendo if marimba in D, o sea, estoy buscando dentro de las claves. Marimba, ¿es una de las claves del diccionario D? ¿Sí o no? Díganme ustedes. Sí, ¿verdad? Perfecto. Entonces, en ese caso, imprime. La clave marimba está definida en el diccionario. No estoy diciendo, imprímeme entonces la definición de marimba. Ah, ya entendí. Si es que no encuentra, se va a saltar el if. Pero si sí encuentra, va a decir la clave. Exactamente. Profe. Pero, No, vale. entonces pregunta, ¿el diccionario es como una lista solamente que como enumerada con palabras clave, o no? Claro, saca la palabra enumerada, porque no está enumerada, no tiene posiciones, no hay índices, no hay un orden, pero son puros palabras claves con sus valores respectivos. Ya, es que Por no eso sé si se decimos acuerda. que es puras clave-valor. Ya, es que no sé si se acuerda un laboratorio que hicimos, que teníamos que decir como el precio más alto, y con el diccionario entonces podríamos decir cuál es el artículo más caro, en vez del precio más alto, ¿o no? Exacto, sí. Buenísimo. ¿Cómo podemos agregar una clave a un diccionario entonces? Perdón, profesor. Dime, Nicolás. O sea, tengo una pregunta antes. Si puedo volver 2 slides, creo que eran. Ya, ahí, como si yo quisiera imprimir, o sea, supongamos que tengo una lista que se llama D también. ¿Me va a Ya. generar problema o no? Sí, porque los nombres de variables tienen que ser únicos. Ya, ya, entonces, o sea, porque ponte tú si ahí en la D quisiera imprimir el número 1, 2, 3 y no el 1, 2, 3 como texto. Ya, sí, eso. Dale. Una Ya, ¿cómo pregunta, agregamos? Dime, Josefina. ¿que siempre se pone D o puedo poner otro nombre? No, el nombre que tú queráis. Aquí el ejemplo, la palabra D nomás que usaron.
Ah, ya. Y lo otro de que, como, ¿para qué servirían? Como, ¿en qué es útil esto? Vamos para allá, vamos para allá. Quedan poquitas láminas y vamos a mostrar una aplicación, creo. Sí. ¿Ya? Ah, Una ya. pregunta yo también. Tranquilidad, tranquilidad. ¿Cómo agregamos entonces una clave a un diccionario? Profe, una pregunta. Dime, que no sé quién habla. Yo. Matías, dale. El in solamente funciona con diccionarios, ¿verdad? No. Acuérdate que en el for también hacemos for algo in algo. O sea, el in siempre se puede usar el in para encontrar. No. Estáis generalizando mucho. Lo usamos para ver si es que existe la clave en un diccionario y también lo usamos para definir un for. For tal variable in esta otra lista. Dale, pero no se puede usar como un in para encontrar un valor en una lista, ¿verdad? No. Eso es otra cosa. Dale, perfecto. Bueno. Entonces, ¿cómo se agrega una clave a un diccionario? Se pone el diccionario en el lado izquierdo de la asignación con la nueva clave entre corchetes. ¿Ah? Así. Yo tengo mi diccionario, entre corchetes pongo la nueva clave, igual le asigno el nuevo valor. ¿Cómo? Súper ¿Para qué era simple. eso? Para asignar un nuevo valor. Ah. Imagínate, quiero agregar una palabra nueva al diccionario. Por ejemplo, aquí miren, tengo el diccionario de, que es con el que hemos venido trabajando todo el rato, y después digo de, corchetes, trompeta, como string, igual tubo cónico de trazo recto curvilíneo. Aquí lo que hice fue agregar un valor más al diccionario. La clave trompeta con el valor tubo cónico de brazo recto rectilíneo, o sea, o curvilíneo. ¿Sí? Estoy agregando un nuevo valor. Y miren aquí la segunda parte de, en la posición una lista, igual una lista de datos. Entonces aquí lo que hice fue modificar el valor que ya existía, porque una lista ya existía. Era una lista que tenía los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora lo modifiqué por una lista que tiene varias palabras. Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, etc. ¿Se fijan? O sea, en esta aquí estamos cambiando el valor y también asignando uno nuevo. Pero profesor, en el segundo en el de una trompeta, ¿qué sería? No me acuerdo. Espérate. ¿Ya? Ey, en el que sale una lista, entonces, una lista significa todas esas cosas. ¿Sí? Mira, antes el diccionario en la posición una lista tenía una lista con números, ¿verdad? Ahora, en esa misma posición va a tener una lista con palabras. Le modifiqué el valor que tenía antes. ¿Y cómo hizo eso? No caché. Aquí, ¿Le pues, cambió el valor de una lista? Sí, pues, el diccionario en la posición, en la clave una lista, igual, y puse una lista nueva con valores. Entonces ahora dije, el valor 1, 2, 3, 4, 5, 6 lo perdí, y tengo almacenado alfa, bravo, Charlie, delta, eco, bla, bla, bla. Y eso significa que si es que busco la definición de una lista van a aparecer muchos significados. No, si buscas el diccionario en la posición una lista, te va a aparecer esta lista de valores. Alfa, bravo, Charlie, delta, eco. Ah, ya, o sea que como si es que en el 1, 2, 3 me aparece el número 1, 2, 3, también me va a aparecer todas esas cosas. Claro. Ah, ya, perfecto. Profe, Dime. en este caso, la clave de trompeta se pondría en la última posición. Buenísima pregunta, Felipe. Como les dije, el diccionario no tiene un orden. ¿Ya? No existe un primera o última posición. Entonces, se agregó la definición de trompeta. Pero esta primera, esta última, no tengo idea, no tiene orden esta cuestión. Si yo ejecuto mi programa 2 veces y lo trato de imprimir en orden, probablemente me van a salir en orden distinto a las 2 veces. ¿Ya? Ya. Profesor, ¿Cachai? y si que uno... Por eso, dame un segundo, Daniel, un segundo. Por eso yo les dije, no tengo índices numéricos, no tengo posiciones, sino que tengo claves. ¿Cachai? Dime, Daniel. Si uno quisiera enumerarlo, debería ponerlo en una lista, pero si va a salir en posiciones como distintas todo el rato, sería imposible enumerarlo a menos que haga una lista al mismo tiempo que el diccionario, ¿no? Y para allá vamos. ¿Cómo puedo recorrer
Un ¿Profe? diccionario con todas sus claves. Imagínense, quiero imprimir el diccionario completo. Dime, Thanos. Es que me llegó una duda. ¿Se puede llamar al diccionario a la inversa? ¿Entiende? Como que si pongo En base al valor y ver si es que existe esa clavicordio, clave. me imprime instrumento musical con teclas. Pero ¿puedo poner de instrumento musical con teclas? De una no, tendréis que hacer un código que lo haga. Podría ser una función que lo haga. Buen desafío. ¿Y cómo lo así? ¿Cómo puedo recorrer un diccionario con todas sus claves? Esto te serviría justamente para hacer eso. Porque yo digo, oye, tengo un diccionario, quiero imprimir todas las definiciones que tengo. Tenemos el mismo diccionario D que hemos puesto todo el rato. Si escribo d.keys. Fíjense aquí justo al lado del rojo, ks igual d.keys. Ahí me va a generar un enumerable con todas las claves. Si eso lo meto en la función list, o sea, hago list del diccionario.keys, ahí tengo una lista con todas las claves. Clavicordio, guitarra, marimba, 1, 2, 3, 1, 2, 3, una lista. ¿Ya? Entonces, miren aquí lo que está haciendo este código, que hace ks igual list de d.keys. O sea, tengo ks es una lista que tiene todas las claves de este diccionario y después digo for k in ks, print el diccionario en la posición k. Ya estoy imprimiendo todos los valores. O sea, aquí tú podrías hacer, Thanos, que es un for súper parecido que haga if de k igual lo que estáis buscando, entonces que me retorne la k. ¿Se entiende? Y aquí es donde ustedes me podrían decir, ya profesor, perfecto, tengo todas las claves, puedo imprimir el diccionario. ¿Qué pasa si es que lo quiero imprimir ordenado por abecedario? Igual como el diccionario de la RAE. Tengo una lista con todas las claves. Entonces esa lista la puedo ordenar por abecedario. ¿Verdad? Entonces si es que yo ordeno esta lista K, puedo entonces imprimir todos los valores del diccionario ordenado en base al abecedario de las claves. Eso era con Sorto, ¿no? Sí. ¿Le hace sentido o no? Entonces, ¿para qué puedo usar el diccionario? Para guardar, efectivamente, literalmente la definición, un diccionario. O puedo querer guardar distintos datos de ustedes. Ya voy a hacer un ejemplo cortito, porque ya me pasé harto. Perdón los que tengan tu horario, vean el video después. No me odien tanto. Pero aquí ya cerramos, sería lo último. Vamos a comentar todo esto. Está todo comentado. Pensemos en lo siguiente. Quiero tener los datos de mi familia. ¿Ya? Mi familia va a ser un diccionario. Un diccionario en el que va a tener los datos de nosotros. Entonces, por ejemplo, ¿quién va a ser el papá? Entonces, string, acuérdense, no usen tildes. ¿Ya? String papá va a ser Una pregunta. Andrés, dime. Es que String mamá. ahora tengo clases, ¿no? ¿Puede mandar de nuevo la asistencia? Sí, pero está en el chat, ¿no te parece? Profe usó tilde. Me aparece, ¿Sutilde? pero como que me dice que ya la Era marqué. Andrés. Ah, ya la marcaste entonces. No, pero como que ya estaba marcada. ¿Cómo? Como de la clase pasada, creo. Ah, pero trata de nuevo, trata de nuevo. Ya. Porque borré las respuestas. Yo soy el hijo streamer. Profesor, ya no me acepta la asistencia. Me dice que ya se ha cerrado. Lo mismo me Está dice. cerrado, a ver. Ya, ahí lo habilité. Pónganse rápido y lo cierro. Hija Bernardita. Me está saliendo todavía que ya no A se mí aceptan también. más. Sí. A ver. Automático. Píquenla. ¿Listo?
Ahí sí me dejó. Sí, gracias. Ya, listo. Ahí está. Ya. Ya, entonces tengo mi familia. Aquí, ya, papá, mamá, hija, hijo. ¿Cómo se llama cada uno? ¿Sí? Entonces yo puedo decir, perfecto, veamos. Imprimamos la familia. No entendí, Nicolás. Es que el Manuel me estaba molestando por el chat antes. Ah, ya. Le estoy Entonces yo puedo devolviendo el hacer bullying. print de mi familia. Mi familia. Papá. ¿Quién es el papá? Es Andrés. Voy a decir quién es la hija. Bernardita. A ver, quiero imprimir la familia entera. Ya, ¿cómo hacemos esto? Nosotros decimos, ok, las claves va a ser igual a list de mi familia.keys. Es una función, así que tengo que abrir esa paréntesis. Imprimamos las claves. Ejecuto esto y me imprime papá, mamá, hija, hijo. ¿Se fijan? Son las definiciones. Está perfecto. O sea, son las claves. Perfecto. Entonces ahora imprimamos cada uno de los valores. For clave in claves. Print. Vamos a hacer un print con F. Va a decir clave, dos puntos. Mi familia en la posición clave. Ahí está, imprime papá Andrés, mamá Carmen Gloria, hija Bernardita, hijo Joaquín. ¿Sí? Profe. Oye, pero espérate, ahora dame un segundo, que va a hacer un repaso de todos los diccionarios. Pero un segundo porque ahora viene otro niño en familia. Mi familia en la posición, pongamos hijo menor, va a ser igual a, chuta, no tenemos nombre, inventemos uno, Rafael. ¿Ya? Imprimamos esta cuestión de nuevo. Copy-paste. Sí, lo podría hacer una función, pero solo para términos académicos. Entonces, imprime lo mismo que estaba antes. No, acá. Lo mismo que estaba antes, las claves y después los nombres de cada uno, ¿verdad? Pero ahora, de nuevo, cuando hago print claves, me aparece un hijo menor. Me apareció una nueva. Agregué uno nuevo aquí. Y cuando me pongo a recorrerlo y lo imprimo, aparece también ese hijo menor, Rafael. Aparece completo. ¿Sí? Oye, pero ¿sabéis qué? Quiero que esté en abecedario, porque la H va antes de la M, va antes de la P. Profesor, ¿puedo hacer una pregunta antes que sigan? Sort. Y un segundo. Oh, no era sort. ¿Cómo se llama el...? Siempre se me olvida cómo se llama este método. ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo para ordenar una lista? Según yo era suerte. Eso es con valores numéricos, ¿no? Pero creo que es También sort ordena de clave, ese. ¿o no? Oh, no es. Me confundo. Ya, pero alguien está haciendo una pregunta. Sí, yo estaba preguntando ¿para qué esa F que está en el clave, al lado del print? No, lo hemos visto, o sea, 1.000.000 de veces. Ah, ¿en la función? No. Sí. ¿Y dónde está escrito la función? No la veo. No. Lo hemos visto en la primera clase de Python. ¿La F? Sí. Nunca la ¿De cuál vi. estamos hablando? Es ¿Ah? que lo vimos en el módulo 2. Quizá hay gente que no estuvo en el módulo 2 con usted. No, sí, estaba con el profesor, pero Pensé que estaban todos. esa F que está al lado de clave, en el print. Es para imprimir más fácil, en vez de tener que poner Ya, todo el sí. rato las comillas, comas, separar y eso, Sí, de una tú forma estás distinta. acostumbrado, exactamente, tú estás acostumbrado a esto, ¿verdad? Clave más punto espacio más mi familia en la posición clave. Esto, ¿verdad? Sí. Ya. Existen los strings que parten con F y tienen comillas dobles,
que me permiten hacer esto mismo, pero de una manera más amigable. Porque yo pongo entre llaves y le digo, aquí va una variable, la variable claves. Y después sigo con mi string de manera normal, 2 puntos, espacio, y de aquí otra llave, entonces va otra variable. Entonces, tiene el mismo efecto, pero está de una manera mucho más amigable. Y para hacer eso, el string tiene que partir con una F. Ah, ya. Perfecto. Profe, yo tengo una duda. Dime. No entendí por qué se pone en el print, se pone mi familia en la posición clave. Sí, pues porque yo lo que quiero imprimir, déjame ejecutar, es papá Andrés, mamá Carmen Gloria. Entonces, la clave y el valor. La clave lo saqué aquí de mi lista de claves y el valor es el diccionario en la posición clave. O sea, cuando tú creas una lista como con las claves del diccionario, estáis creando una lista solo con las claves, como no llevan su definición. Exactamente. Keys trae solo las claves. Ya. Fíjate que hago claves y es print claves y estoy imprimiendo eso y es una lista con solo las claves. ¿Profesor al final puso el sort? No, no puse el solo, me confundí. Ah, es punto sort paréntesis. ¿Una pregunta? Dale, Josefina, que me pasa que últimamente estoy trabajando mucho en Ruby, en otro lenguaje, y que son medios parecidos, entonces me confundo. El sort es de las cuestiones que siempre me confundo entre los dos lenguajes. Cuando trabajo en Ruby lo hago a lo Python y cuando trabajo en Python lo hago a lo Ruby y nunca me resulta. Tengo que buscar en Google siempre. De que igual están en orden, como cuando uno lo escribe dentro del diccionario y lo imprime con el orden que uno lo escribió. Pero no te aseguro que siempre sea así. Python no te asegura que siempre vaya a pasar así. ¿Puede ser que me lo dé desordenado? Sí, En este caso salió así porque fue conciencia. exactamente. Ah, ya. Ah, ya no me acuerdo. No me acuerdo cómo es el sort. Búsquelo usted. Lo tengo en el libro de Python del Sí, si en el libro está, búsquelo. Sí, ahí está, pues lo estoy viendo y se escribe así, sort, paréntesis, 2 puntos. Da igual. No sé qué podría ser. Creo que ese te acepta solo números. No sería Hay que revisarlo, hay que pegarle una vuelta. mi familia.sort o claves.sort. Sí, solo números, es de menor a mayor. Ya, lo que les quería mostrar entonces es esto. Yo puedo crear un diccionario con llaves que son puros clave-valor. Puedo sacar las claves con list diccionario.keys. Fíjense, aquí estoy entregando paréntesis porque es una función que funciona sobre el diccionario. ¿Ya? Y no recibe ningún parámetro. Y puedo recorrer estas claves, for clave en claves y print esto. ¿Cómo asigno un valor nuevo? Mi familia inventa una nueva clave, hijo menor, igual, y le doy un valor. Entonces esto ahora se agregó al diccionario. Entonces cuando yo ejecuto, hijo menor ahora es parte del diccionario, es una de las claves que tiene el diccionario. Entonces nuevamente puedo recorrerlo e imprimir todo. ¿Sí? ¿Clarísimo como el agua? El keys es una cuestión que no está inventada, o sea, que no la inventó usted, o sea, una función que estaba en el computador. Es una función que existe, exactamente. Y se me olvidó para qué servía. ¿Para qué era? Se me olvidó Es anotarlo. lo que acabo de explicar. Sí, es que... Keys me devuelve las claves de la lista. En este caso sería una lista con, o sea, las claves del diccionario. Entonces me devuelve una lista con clavicordio, guitarra, marimba, 1, 2, 3, 1, 2, 3, una lista. ¿Cómo se escribía? ¿Dónde está? No la veo. Ah, está. Keys. Keys de claves en inglés. Profesor, esa función está en el libro, ¿no? Sí. Sí. ¿Puedes ver un segundo al Visual Studio? Obvio. Eso es por hoy día, entonces vimos bien a fondo funciones y vimos también diccionarios, ¿ya? Repasen harto los diccionarios.
repasen harto las funciones. Capítulo 10 del libro, funciones. Capítulo 11.4, diccionarios. Hagan los ejercicios al final del libro, resuelvan los ejercicios del tutorial. Y como siempre, hagan las preguntas en Canvas. Súper importante. Hoy día necesito que hagan ejercicios. ¿Ya? Que suelten la mano porque estas cosas las vamos a usar mucho de ahora en adelante. Y son conceptos un poquito más abstractos los que vimos hoy día. Entonces, si es que ustedes no los aterrizan, si ustedes no se preocupan de hacer ejercicios para manejarlos bien, les va a costar enchufarse. Les va a costar agarrar vuelo. ¿Ya? Pero, ¿por qué hoy día hay algo? Ah, ya. Bueno, estudia mañana si queréis, pero háganlo antes del tutorial. ¿Ya? Profesor, eso me iba a preguntar. ¿Cuándo es la prueba de módulo? Que antes era como una semana, entonces... No tengo idea. Si no me equivoco, es el lunes, pero lo primero que está en Canvas, lo primero que está en Canvas es la planificación, como los aspectos administrativos, y ahí están las fechas. El 17 de mayo. Piensa que siempre tienen que haber tres cátedras. El módulo siempre tiene 3 cátedras. Esta es la segunda. Entonces, sí o sí, no puede ser este lunes porque falta una cátedra más. El 17 se supone. Entonces, lo que podemos hacer... Ay, tengo que meterme yo a Canvas por ustedes. Vamos a proyectar aquí. Tablero. Esto es programación. Aspecto administrativo. Calendario del curso. Oh, se abrió otra pestaña, espera un poco. Ahí está. Entonces, ¿a cuánto estamos? 5 de mayo. Estamos en mayo, estamos en esta semana. Entonces, la siguiente semana viene la última clase, o sea, el último laboratorio, clase tutorial. Y el lunes siguiente, que sería efectivamente el 17, creo que alguien lo dijo por ahí, sería el examen. ¿Sí? ¿Todo bien? En ese examen se van a sacar un 9. Lo van a probar, demostrando ser la mejor sección, los mejores alumnos. Y no los quiero ver nunca más en el módulo 3. No sé qué módulo después me tocará hacer, pero no los quiero ver más acá. Quiero que pasen. ¿Usted no hace módulo 4? Sí hago. Pero quienes hacen cada módulo se define en base a los resultados del examen. Ahí hay que ver quiénes, en base a cuántos alumnos tenemos en cada uno de los módulos, es donde vamos distribuyendo. Entonces, igual como ustedes se enteran de las notas cuando pasaron, los profesores nos enteramos, porque obviamente no estamos todos haciendo eso, como la planificación. Ya esto, necesitamos tantos profesores en este módulo, tantos profesores en este otro módulo, entonces ya, a ti te toca mañana partir con el módulo 3 o el módulo 4. ¿Cachai? Entonces yo nunca sé. Yo sé, junto con ustedes cuando salen las notas, yo sé qué módulo me va a tocar. Voy a tener la grabación